abrir con esta enseñanza, hermanos, que es la última enseñanza sobre cómo entender la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer todo el versículo 1 hasta el versículo 16. 1 al 16. Sí, nos ponemos de pie para leer esto, hermanos. Alternadamente, yo leo el 1, ustedes den el 2, así alternamos hasta llegar al 16. Dice así la palabra de Dios: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido, hicimos trabajos espíritus. Como sabéis, vivimos en medio de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran aflicción. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni usamos gloria de los hombres, ni de nosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como el signo de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios, y Cristo Jesús está en Judea. Pues habéis padecido desde vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, vestidos sobre ellos la ira del Espíritu. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos concedes de congregarnos, de reunirnos en tu nombre, Señor, y con el propósito de aprender, de ser edificados con tu palabra. Te pedimos que bendigas, Señor, esta enseñanza, habla nuestras vidas, síguenos edificando, Señor. Y si hay alguien entre nosotros que aún no te conoce, oramos por su salvación, Señor. Ponemos todo en tus manos y te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse, hermanos, gracias. Estamos viendo algunos puntos, hermanos, sobre este estudio, ¿verdad? No voy a hacer el repaso otra vez sobre todo, pero solo voy a mencionar los puntos principales. Estuvimos hablando, hermanos, acerca de apreciar las virtudes de la palabra de Dios, asimilar la vitalidad de la palabra de Dios. Y el último punto que vimos fue apropiarse de los valores de la palabra de Dios.
Si usted quiere ser un cristiano victorioso, tiene que apropiarse de los valores de la palabra de Dios. Estuvimos aprendiendo que la palabra de Dios es una fuente de victoria, es una fuente de crecimiento. También la palabra de Dios es una fuente de poder, de gozo, ¿verdad? De poder, es una fuente de poder, es una fuente de dirección. Y hermanos, cuando la palabra de Dios está en nuestra mente, está en nuestros corazones, y cuando nosotros, hermanos, nos sometemos a la voluntad del Señor, todo esto, hermanos, va a suceder en nuestras vidas. Dios desea, hermanos, usar su palabra en nuestras vidas. Por eso es importante que usted la lea, que usted la conozca, que usted la medite, que usted viva en la palabra de Dios. Es importante que el creyente, hermano, permanezca. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Tenemos que permanecer en Cristo y sus palabras tienen que permanecer en nosotros. Ahora, vamos a ver ahí está el estudio, la última parte. El título dice, no se trata de cuánto conoce, sino de cuánto crece. Y vamos a 1 Corintios 8:1. 1 Corintios 8:1. Tenemos que conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente y en nuestros corazones, hermano. Pero tenemos que tener cuidado, hermano, de no solamente tener conocimiento. Porque dice 1 Corintios 8:1. La última parte, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y luego dice aquí, el conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué hace, hermanos? Edifica. Es muy importante que usted entienda que la palabra de Dios y el amor, hermanos, son bien importantes. Son dos cosas que van juntos, conocimiento y amor. Si nada más hay conocimiento, usted no va a ser un cristiano victorioso. El conocimiento envanece, el amor edifica. Necesitamos añadir al conocimiento amor. El conocimiento debe de ir juntamente con el amor. Si no hay amor, no vamos a utilizar bien el conocimiento. El conocimiento es usado correctamente cuando hay amor. Cuando hay amor en el cristiano. Es necesario que el cristiano, hermanos, crezca en amor al Señor. Ahora, mire Efesios capítulo 4, versículo 13. Ahí está el bosquejo, hermano, ahorita va a aparecer. Disculpen que hay un pequeño problema ahí. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice aquí la palabra de Dios. Vea, hermanos, cómo aquí Pablo está hablando de crecimiento. Y en este pasaje se van a mencionar estas dos palabras: conocimiento y amor. Conocimiento y amor. Estas son las dos palabras en las que usted tiene que enfocarse en este estudio. Conocimiento y amor. ¿Es importante el conocimiento? Es muy importante el conocimiento. Pero el conocimiento necesita ir de la mano del amor. Amén, hermanos. Mire lo que dice el versículo 13. Dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, el versículo clave. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos ¿en qué? En todo. Crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Mire, cuando una persona físicamente crece una parte de su cuerpo más que otra, ya nos damos cuenta que hay un problema, hermano. Y en lo espiritual es lo mismo, hermano. Hay muchos cristianos que tienen mucho conocimiento, pero poco amor. Hay otros que dicen tener mucho amor y poco conocimiento. Y entonces, bajo la bandera del amor, pretenden, ¿verdad?, permitir un montón de cosas, pero el amor, el conocimiento es importante, hermano. Siguiendo la verdad en amor, vamos a crecer en todo, en todo. Vamos a crecer. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué? En amor. Entonces es bien importante, hermano, que usted enfoque estas dos áreas en su vida como cristiano. Amor, conocimiento. El conocimiento, la verdad, necesita estar en la verdad, necesita conocer la verdad. Cuando la palabra de Dios es predicada, hermanos, y cuando la palabra de Dios llega al corazón de una persona, no va a ser la misma persona. Si usted cree, eso es lo que va a hacer la diferencia. Cuando usted pone su fe, pone su confianza en la palabra de Dios, cuando usted recibe la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios va a hacer una obra en su corazón. Mire, aquí en Primera de Tesalonicenses, este ejemplo, hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vea qué fue lo que sucedió cuando estos hombres o estas personas de Tesalónica escucharon y creyeron. Dice el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En el versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no ha llegado a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Si usted lee en Hechos 17, hermanos, que ahí está la historia de cómo llegó el evangelio a Tesalónica, se da cuenta que llegó el evangelio en medio de gran persecución. Pablo empezó a predicar el evangelio empezó, hermano, a llegar a los oídos, al corazón de las personas, y cuando los religiosos vieron todo esto, empezaron a perseguir al apóstol Pablo. Entonces dice la Biblia que él tuvo que salir huyendo de Tesalónica, pero predicó el evangelio. Pero hubo quienes creyeron el evangelio. ¿Y qué estaba sucediendo, hermano, al predicarse el evangelio? Vidas estaban siendo cambiadas, vidas estaban siendo transformadas. Dice en el versículo 9, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto es lo que estaba pasando. La gente estaba dejando los ídolos, estaba dejando la idolatría, hermanos, para servir al Dios vivo y verdadero. Qué bendición, hermano, es cuando la palabra de Dios se predica y vemos este avivamiento, hermano. Vemos personas dejando las tinieblas, dejando el pecado y volviéndose al Señor, viviendo para Dios, sirviendo al Señor. ¿Sabe que eso es lo que debería de suceder cuando la palabra de Dios está en nuestras vidas? Exactamente eso, hermano. Porque la palabra de Dios siempre está obrando en nuestros corazones, siempre está obrando en nuestras vidas. El capítulo que leímos ahí, el capítulo 2, Pablo está contando aquí otra vez qué fue lo que sucedió. Cómo fue que la palabra de Dios obró en la vida de estas personas. Dice ahí en el versículo 11, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis, mire, como es digno
de Dios que nos llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, ¿qué hicieron, hermano? La recibisteis no como palabra de hombres, sino según mi espíritu de paz. Vean cómo Pablo aclara. Recibieron la palabra, dice, no como palabra de hombres. Este es el problema hoy en día, hermanos. El problema hoy en día en nuestras iglesias es que tenemos un montón de cristianos incrédulos, hermano, que han desechado la palabra de Dios. Que entonces empiezan a pensar que esto es idea del pastor. Esto es idea de... Hermano, tenemos que regresar a poner nuestra fe y nuestra confianza en la palabra de Dios. Mire cuántas personas hoy en día, hermano, hablan en contra de la palabra de Dios, y esto no es nuevo. No es nuevo. A través de la historia ha habido reyes, ha habido naciones, ha habido personas poderosas que han atacado la palabra de Dios, hermano, y han tratado de desaparecer la Biblia. Un ataque directo a la palabra de Dios, hermano. Eso no es nuevo. Y hermano, eso no, de alguna manera, eso no sorprende que el incrédulo ataque y ponga en tela de juicio la palabra de Dios. Eso no es nuevo y eso no sorprende. ¿Qué se puede esperar de una persona incrédula? ¿Qué se puede esperar de una persona que no ama a Dios? Que no teme a Dios. Lo que se puede esperar es que ignore y deseche la palabra de Dios, por supuesto. Pero el que estas actitudes estén dentro del cristianismo es lo que no se puede entender, hermano. Si usted y yo creemos en la palabra de Dios, tenemos que recibirla como palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios es recibida como palabra de Dios, entonces la palabra de Dios empieza a hacer la obra en nuestros corazones, hermano. Empieza a hacer la obra en nuestras vidas. Hoy en día, hermano, lo que muchos pretenden hacer es acomodar la Biblia a sus vidas. Y entonces vivir un cristianismo donde ellos llegan con todos sus hábitos, con toda su vida, y así quieren vivir para Dios. Acomodan la Biblia a su conveniencia. Hermano, es todo lo contrario. Nosotros debemos de acomodarnos a la palabra de Dios. Nosotros debemos moldearnos a la voluntad de Dios y no moldear la Biblia a nuestras propias conveniencias. Entonces tenemos un montón de gente, hermano, interpretando la Biblia a su manera, pretendiendo que la palabra de Dios se puede acomodar a su estilo de vida pagano. Cada vez que la palabra de Dios llegó a un pueblo, a una ciudad, a una nación, trajo un avivamiento, hermano. Aquí estamos viendo a los tesalonicenses, hermano, volverse de los ídolos a Dios, dejar la idolatría, dejar el paganismo, dejar, hermano, el pecado y volverse a Dios. Eso es lo que la palabra de Dios, hermano, va a hacer en nuestras vidas. Mire, Hechos capítulo 19. Aquí en Hechos capítulo 19 vemos otro ejemplo. Aquí estamos hablando. Pablo llegó a Éfeso. Usted puede leer toda la historia, hermano, y darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Mira el versículo 11. Estamos en Hechos capítulo 19, versículo 11. Dice aquí, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?
Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecho la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Ahora, ve el versículo 20. Así crecía y prevalecía, ¿cómo, hermanos? Eso es lo que sucede, hermano. El problema es que hoy, hermano, se predica la palabra de Dios, usted escucha, pero entonces usted dice, esa no es mi convicción. Esa es la convicción del pastor, pero yo tengo mis propias convicciones. Y entonces, lejos de renunciar hoy en día al pecado, hermano, desechamos la palabra de Dios y tratamos de acomodar la palabra de Dios a nuestro estilo de vida, que muchas veces sabemos y estamos conscientes, hermano, que no agrada al Señor. Y entonces nos convertimos en cristianos religiosos. Cristianos religiosos que solamente vienen, se sientan, escuchan, pero no hacen ningún cambio en su vida. No están volviéndose a Dios, no se están santificando, no están consagrando sus vidas al Señor. No se parecen más a Cristo, se parecen cada vez más al mundo, pero no a Cristo. Hermanos, en estos tiempos, en los tiempos bíblicos, hermano, los hombres, las mujeres, hermano, renunciaban al paganismo. Dice que los libros que quemaron, dice que eran libros que costaban dinero, hermano. ¿Y qué hicieron? Los quemaron, no los fueron a vender para sacar algo y recuperar algo de plata. No, hermano. Y eso es lo que usted tiene que hacer con todo lo que no agrade a Dios. Mire, usted tiene que limpiar su vida, usted tiene que limpiar su casa, usted tiene que limpiar su mente y su corazón, hermano. Y tiene que sacar y tiene que botar aquello que no agrada al Señor. Si hay en su casa licor, si hay en su casa revistas, si hay en su casa ropa que no agrada al Señor. No me diga hoy en día hablando de la ropa, hermano. Hay personas que definitivamente ya decidieron que van a vivir como impíos, hermano, como incrédulos. Ahora usted lo puede hacer, al final de cuentas de su vida, y un día usted entregará cuentas a Dios. Yo creo claramente, hermano, que un cristiano no debe vivir como un impío, como un incrédulo que no conoce al Señor, bajo sus mismos valores, bajo sus mismos pensamientos. No debería, hermano, no debería. Yo les he contado mi testimonio, hermano, cómo el Señor me permitió en una edad de adolescencia enfrentarme, hermano, al conocimiento de la palabra de Dios. Y hermano, tuve que tomar decisiones en cuanto a todas las áreas de mi vida, hermano. Porque cuando la palabra de Dios se predica, hermano, Dios obra de una manera poderosa. Amén, hermanos. El título dice, no se trata de cuánto conoce, sino de cuánto crece. Si la palabra de Dios está en su mente y está en su corazón, debe de haber crecimiento. Amén, hermano. Ahora, le voy a mencionar algunos puntos bien rapidito, por eso la introducción fue más amplia, porque los puntos son específicos y concisos. Número 1, debemos de madurar y crecer en estatura. Si usted está creciendo, hermano, si la palabra de Dios está llegando a su mente y a su corazón, ¿cuál debe de ser la característica de su vida? Madurar y crecer en estatura. Es decir, hermano, debemos de madurar y de crecer en gracia, en conocimiento, pero
Debemos de crecer, hermano, hacia la meta que es Cristo, Efesios 4:13. Mire, hay muchos problemas en las vidas cristianas, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas comparaciones. Hay cristianos que empiezan a compararse con otros cristianos y entonces empieza a haber problemas en la vida cristiana, hermano. En la vida cristiana no se trata de compararnos con otros cristianos. Nuestra medida, dice la palabra de Dios, que es Cristo. Aquí en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando usted, hermano, la meta que usted debe tener en la vida cristiana, la norma y la meta de su madurez es llegar a ser como el Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro propósito, de tal manera que si usted ya llegó a un nivel y ahí se siente cómodo, ¿sabe por qué se siente cómodo? Porque se compara con otros. Entonces dice, yo no soy tan malo como aquel, yo no soy tan mundano como aquel, pero usted se está midiendo equivocadamente. Mídase con Cristo, porque esa es su meta, esa es su norma. Amén, hermano. Y si usted se mide con Cristo, usted va a decir, necesito crecer, necesito avanzar, necesito seguir creciendo. La norma y la meta de nuestra madurez es Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios. Amén, hermano. Hacia allá debemos de correr, hacia allá debemos de apuntar, hermano. Hacia allá debe de ser nuestra meta. Número 2, debemos de madurar en estabilidad. O sea, si yo estoy creciendo en el conocimiento, necesito crecer en estabilidad. Mire el versículo 14. Versículo 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, mientras está la enseñanza, son pocos minutos, que no haya movimiento, hermano. Esperémonos a hacer lo que tengamos que hacer. Ese es un tiempo de devocional. Versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estabilidad en la vida cristiana. Hay personas que con su hábil astucia están listas, hermano, para desviar al cristiano inmaduro. Hay toda clase de herejías. Hay toda clase, hermano, de falsas enseñanzas a nuestro alrededor. Y hay cristianos, hermano, que se pierden. Hay cristianos que se desvían. Es doloroso ver que muchos cristianos caen en sectas falsas y creencias raras. Necesitamos crecer en estabilidad. Cuando los hombres dejan de creer en Dios, entonces, ¿qué van a hacer, hermano? Creerán en cualquier cosa que se les atraviese. Los hombres dejan de creer en Dios, dejan de creer en su palabra. ¿En qué van a creer? Van a poner su fe y su confianza en otras cosas, hermano. Hay muchas personas entregadas a la idolatría. Hay muchas personas, hermano, que están creyendo en tantas cosas hoy en día. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mire rápidamente ahí. Dice la palabra de Dios aquí. Mire cuántos cristianos superficiosos, hermano, hoy en día tenemos todavía. No, que no puedo pasar debajo de una escalera porque andan cargando su patita de conejo. Andan cargando ahí, todavía ponen, ve un gato negro y anda asustado en la noche. Y supersticiones, hermano. Andan leyendo todavía, buscando su horóscopo para ver cómo les va a ir. Quiero ver cómo me va a ir. Y andan viendo su horóscopo, consultando, ¿verdad?, a los adivinos. Anda buscando que le lean la mano, que le lean las cartas y todo ese tipo de cosas supersticiosas. Miren, en los tiempos bíblicos, hermano, la gente salía de esas cosas y quemaban todas esas cosas, hermano, para venir al Señor. Amén, hermanos.
Capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según. Tenga cuidado con las tradiciones, hermano. Aquí habla de tradiciones, habla de filosofías, habla de huecas sutilezas. El cristiano tiene que estar atento, hermano, a todas estas cosas. Versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermano, en Cristo habita, dice, corporalmente toda la plenitud de la verdad. Y dice la palabra de Dios que en él estamos completos, hermano. Usted, si usted es salvo, el Espíritu Santo está morando en su corazón, en su ser. Y si el Espíritu Santo está morando en usted y usted tiene la palabra de Dios, hermano, eso es todo lo que usted necesita en la vida cristiana. Usted no necesita una experiencia sobrenatural. Pero eso es lo que muchos están buscando hoy. No, es que necesitas hablar en lenguas angelicales para que la manifestación del Espíritu Santo se vea, para que muestres que eres salvo. Y hay tantas cosas como esas que parecen piedad, que tienen apariencia de piedad, pero no es verdad, hermano. Conozca la Biblia, conozca la palabra de Dios, porque cuando conozca la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén, hermanos. Ahora vamos al punto número 3, dice, debemos madurar en cómo nos expresamos. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Uno de los principales puntos de la madurez, hermano, o de las características de la madurez, es cómo nos expresamos, cómo hablamos. Donde un cristiano tiene que tener cuidado no solamente de lo que dice, sino cuándo lo dice y dónde lo dice. Usted puede hablar delante de un creyente maduro, puede decir muchas cosas, hermano. Y un creyente maduro va a saber desechar lo que escuchó. Pero el problema es que en una iglesia no solamente hay gente madura, hay gente inmadura, hermano. Hay niños en Cristo. Hay gente que simplemente con decir, hermano, te traje un regalo y te aprecio, ya alguien se ofendió. Ya alguien se ofendió, hermano. Por eso es triste y es lamentable. Hermano, crezca. Hermano, avance. Dejemos de ser niños inmaduros, hermano, y crezcamos, hermano. Pero no solamente el inmaduro, pero aquella persona, hermano, que usa su lengua, que usa su boca, tiene que crecer, hermano. Dios nos libre de comentarios inmaduros. Siguiendo la verdad en amor, dice la palabra de Dios. Con la verdad, sin el amor, alguien o podríamos, hermano, crecer desbalanceados. Pero el amor y la verdad van juntos y hacen que el cristiano crezca. ¿Cómo usa usted sus palabras? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo habla? Hermano, tenga cuidado en lo que dice, porque dice la Biblia que daremos cuentas al Señor de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Debemos de madurar en cómo nos expresamos. Y número 4 y último, debemos de ser maduros en el servicio. De ser maduros en el servicio. Mire el versículo 16. El versículo 16 de Efesios, capítulo 4, versículo 16. ¿Qué dice aquí? ¿Sí está ahí, hermano? Efesios capítulo 4, estamos en el versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que va a suceder. Aquí está hablando de la iglesia. Cuando la iglesia está unido, cuando cada miembro está creciendo, entonces, hermano, está todo propicio para crecer.
Cuando cada miembro está cumpliendo su función. Cuando cada miembro está creciendo. Imagínense, hermano, un miembro queriendo cumplir con su labor y el otro miembro haciéndole tropiezo. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Sabe qué es eso, hermano? Eso en la medicina se llama cáncer, cuando el cuerpo es atacado por el mismo cuerpo. Eso es cáncer. Eso no es normal en un cuerpo, hermano. Y no es normal que en la vida cristiana, hermano, vivamos peleando, vivamos divididos, vivamos con... Eso no es normal, hermano. Y usted tiene que examinarse si realmente usted está para servir, si realmente usted está para hacer la voluntad de Dios, si realmente a usted le preocupa que la obra crezca, que el Señor sea glorificado. Y no importa si yo me tengo que humillar, hermano, si yo tengo que hacerme a un lado para que mi hermano no ser tropiezo para mi hermano. Tengamos cuidado, hermano. Amén. Cuando hay crecimiento en la palabra de Dios, o cuando estamos creciendo en el conocimiento y cuando estamos creciendo en amor, vamos a crecer en estas 4 áreas. Dijimos el título, hermano, no se trata solamente de qué. No se trata de cuánto conoce, sino de cuánto crece. Si está creciendo en conocimiento, hay que crecer también en amor. Hay que crecer en estatura, hay que crecer en estabilidad, hay que crecer en cómo nos expresamos y hay que crecer, hermano, en el servicio. Crecer y madurar en el servicio. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, lo que hemos